Hace 2 años que no hablo con mi padre. Tampoco con mi hermana. A veces me preguntan si me arrepiento de haberme ido así, sin avisar, sin despedirme, sin darles la oportunidad de explicarse. La respuesta es no. No me arrepiento. Lo que sí lamento es haber tardado tanto en darme cuenta de que para ellos yo nunca fui familia, solo fui útil. Ahora vivo en otra ciudad, trabajo para la competencia, y duermo tranquilo. No soy feliz, pero tampoco necesito serlo. Aprendí que la paz no siempre viene con sonrisas. Esto empezó hace 14 años. Yo tenía 23, recién salido de la universidad, con un título en administración que mi padre apenas miró cuando se lo mostré. Él tenía una pequeña empresa familiar, fabricación de muebles de oficina, nada espectacular pero estable. Mi abuelo la había fundado, mi padre la heredó, y se suponía que algún día sería mía. Esa era la promesa. Esa fue siempre la promesa. Entré como asistente general, haciendo de todo, inventarios, entregas, atención al cliente, limpieza si hacía falta. Mi padre decía que así se aprendía el negocio de verdad, desde abajo. Yo le creí. Mi hermana Laura tenía 19 entonces. Estudiaba diseño gráfico en una universidad privada que mi padre pagaba completa. Ella aparecía por la empresa una vez al mes, tomaba fotos para su Instagram, y se iba. Mi padre la adoraba. Siempre la había adorado. Era la menor, la única mujer, la que se parecía a mi madre. Yo lo entendía. No me molestaba. Pensaba que cada uno tenía su lugar. El mío era construir, el de ella era ser querida. Me parecía justo. Los primeros años fueron brutales. Trabajaba 12 horas diarias, a veces más. Aprendí cada proceso, cada máquina, cada proveedor. Conocía a los clientes por nombre, sabía qué necesitaban antes de que lo pidieran. Empecé a hacer propuestas, modernizar el catálogo, buscar contratos con empresas grandes, optimizar la producción. Mi padre escuchaba a medias, pero me dejaba hacer. Los resultados hablaban solos. En 3 años duplicamos las ventas. En 5, teníamos contratos con 2 corporativos importantes. Yo no dormía, pero me sentía vivo. Sentía que estaba construyendo algo mío. Laura terminó su carrera y viajó un año por Europa. Volvió con ideas de emprendimiento, hablando de marcas personales y redes sociales. Mi padre estaba fascinado. Le ofreció una oficina en la empresa para que explorara su creatividad. Ella aceptó. Venía 3 días a la semana, hacía publicaciones en redes, organizaba sesiones de fotos. No entendía nada del negocio real, pero mi padre la presentaba como la mente creativa de la nueva generación. Yo sonreía y seguía trabajando. Entonces conseguí el contrato más grande de nuestra historia. Una cadena hotelera necesitaba amueblar 15 propiedades nuevas. Meses de negociaciones, ajustes, presupuestos. Yo manejé todo personalmente. Cuando firmamos, mi padre me abrazó. Dijo que estaba orgulloso. Dijo que la empresa era mía tanto como suya. Esa noche celebramos en casa. Laura brindó por nuestro éxito. Recuerdo haber pensado que finalmente éramos un equipo. Las cosas empezaron a cambiar despacio. Mi padre comenzó a incluir a Laura en reuniones importantes. Al principio solo escuchaba, pero pronto empezó a opinar. Sus ideas eran superficiales, enfocadas en estética sin entender márgenes ni logística, pero mi padre las celebraba. Necesitamos sangre joven, decía. Yo tenía 32. No me sentía viejo, pero tampoco discutía. Pensé que era bueno que Laura se involucrara. Quizás algún día trabajaríamos juntos de verdad. Empecé a notar que mi padre tomaba decisiones sin consultarme. Pequeñas cosas primero, cambios en diseño, nuevos proveedores que Laura sugería. Luego cosas más grandes. Un día llegué y habían contratado a un director de marketing que era amigo de Laura. Nadie me había dicho nada. Cuando pregunté, mi padre me dijo que Laura lo había propuesto y que él había estado de acuerdo. Tenemos que delegar, me dijo. No puedes controlar todo. Me sentí estúpido por molestarme.
Tenía razón. Yo estaba cansado. Tal vez necesitaba soltar un poco. Pero no paraba ahí. Laura empezó a llegar más seguido, a quedarse más tiempo. Organizaba reuniones de equipo donde hablaba de cultura empresarial y propósito de marca. Los empleados la escuchaban educadamente, pero yo veía sus caras. Sabían que ella no entendía lo que hacíamos. Yo callaba. No quería ser el hermano amargado que no dejaba crecer a su hermana. Además, mi padre parecía feliz. Eso tenía que contar para algo. Un día mi padre me llamó a su oficina. Me dijo que quería hablar del futuro. Sentí una punta de emoción. Finalmente íbamos a formalizar mi posición, quizás hacerme socio oficial. Me senté esperando buenas noticias. Él carraspeó, evitó mi mirada, y dijo, he estado pensando que Laura debería tener más responsabilidad. Tiene ideas frescas. Creo que sería bueno que manejara algunas áreas estratégicas. Asentí despacio. ¿Qué áreas?, pregunté. Bueno, todavía lo estamos definiendo, dijo. Pero quiero que la apoyes. Que le enseñes. Lo miré sin entender. Yo llevaba 11 años ahí. 11 años construyendo cada proceso, cada relación, cada contrato. Y ahora me pedía que fuera el mentor de alguien que no sabía diferenciar un balance de un catálogo. Claro, dije. Lo que necesites. Salí de esa oficina sintiendo algo extraño en el pecho. No era enojo todavía. Era confusión. Decepción tal vez. Esa noche no pude dormir. Seguía repitiéndome que estaba exagerando, que mi padre solo quería que Laura aprendiera, que yo seguía siendo importante. Pero algo había cambiado. Algo se había roto sin que yo supiera exactamente qué. Los siguientes meses fueron extraños. Laura empezó a asistir a reuniones con clientes importantes, esas reuniones que yo había construido durante años. Mi padre la presentaba como codirectora de operaciones. Nadie me había dicho que ella tenía ese título. Nadie me había preguntado qué opinaba. Los clientes me miraban confundidos, esperando que yo dijera algo, pero yo solo sonreía y asentía. Después me odiaba por eso. Por no haber dicho nada. Por haber tragado mi incomodidad como si fuera algo que yo debía resolver solo. Laura comenzó a tomar decisiones. Pequeñas al principio, cambió el diseño de las tarjetas de presentación, contrató a una agencia para renovar la imagen de marca. Luego cosas más grandes. Canceló un contrato con un proveedor que llevábamos usando 10 años porque no encajaba con nuestra nueva visión. Ese proveedor me llamó personalmente, dolido, preguntando qué había pasado. No supe qué decirle. Ni siquiera sabía que Laura había hecho eso. Cuando le pregunté a mi padre, me dijo, ella está tomando iniciativa. Eso es bueno. Tienes que dejarla experimentar. Experimentar. Con la empresa que yo había levantado. Empecé a sentirme invisible. Llegaba temprano, me iba tarde, pero mis opiniones ya no importaban. En las reuniones, Laura hablaba y mi padre escuchaba atento. Yo hablaba y él revisaba su teléfono. Los empleados empezaron a ir con ella para pedir aprobaciones. Ella no sabía qué responder la mitad del tiempo, pero les decía que lo consultaría con papá. Nunca conmigo. Yo era el fantasma de mi propia empresa. Una noche, después de una reunión especialmente humillante donde Laura había rechazado una de mis propuestas sin siquiera entenderla, salí a caminar. Terminé en un bar cerca de la oficina. Pedí un whisky y me quedé mirando el vaso. Un tipo a mi lado empezó a hablar, uno de esos desconocidos de barra que cuenta su vida sin que se la pidas. Me dijo que acababa de renunciar a un trabajo donde llevaba 15 años. Mi jefe le dio mi puesto a su sobrino, dijo. Un pendejo que no sabía ni prender la computadora. Pero era familia. Me miró. ¿Tú qué haces? Le dije que trabajaba en la empresa familiar. Él se rió amargo. Sal de ahí mientras puedas, hermano. La familia y el trabajo no se mezclan. Alguien siempre termina jodido, y nunca es el favorito. Pagué mi cuenta y me fui. Sus palabras me quemaban.
Traté de hablar con mi padre. Varias veces. Pero cada vez que empezaba a decir algo, él me cortaba. Estás cansado, decía. Tómate unos días libres. O, estás siendo territorial. Laura solo quiere ayudar. Una vez le dije directamente, siento que ya no cuento aquí. Me miró como si hubiera dicho algo ridículo. No seas dramático. Esta empresa es tanto tuya como de cualquiera. Somos familia. Esa palabra. Familia. La usaba como excusa para no escucharme. Laura y yo casi no hablábamos ya. Cuando coincidíamos en la oficina, ella era educada pero distante. Como si yo fuera un empleado más. Un día la vi revisando contratos en la oficina de mi padre, contratos que yo había negociado. Le pregunté qué hacía. Papá me pidió que revisara algunas cosas, dijo sin levantar la vista. Quiere asegurarse de que todo esté optimizado. Optimizado. Ella no sabía ni leer un contrato. Salí de ahí antes de decir algo de lo que me arrepintiera. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. Mi padre organizó una comida familiar en su casa, algo que hacía cada 2 o 3 meses. Yo fui por inercia. Laura llegó tarde, como siempre, con su novio de turno. Mi padre abrió una botella cara de vino y dijo que quería hacer un anuncio. Mi corazón se aceleró. Pensé, estúpidamente, que finalmente iba a reconocer mi trabajo. Que iba a formalizar mi posición. Que iba a decir algo que hiciera que estos últimos años de confusión tuvieran sentido. Levantó su copa. Quiero compartir algo importante, dijo. He estado pensando mucho en el futuro de la empresa. En mi legado. Me incliné hacia adelante. Y he decidido, continuó, mirando a Laura con una sonrisa enorme, que Laura será la directora general. Ella va a tomar las riendas. Tiene la visión que necesitamos para crecer. El tiempo se detuvo. Laura gritó de emoción, abrazó a mi padre. El novio aplaudió. Yo me quedé ahí sentado, con la copa en la mano, incapaz de moverme. ¿Y yo? Pregunté. Mi voz sonó lejana, como si viniera de otra persona. Mi padre me miró sorprendido, como si hubiera olvidado que yo estaba ahí. Tú seguirás siendo fundamental, dijo. Nadie conoce las operaciones como tú. Será su apoyo. Su apoyo. 14 años. 14 años construyendo esa empresa desde cero. Duplicando ventas. Consiguiendo contratos. Trabajando fines de semana, noches, feriados. Y ahora sería el apoyo de mi hermana, que había llegado hace 3 años a tomarse fotos. Cuando decidiste esto, pregunté. Hace unos meses, dijo mi padre. Laura y yo hemos estado hablando. Ella tiene muchas ganas de asumir el reto. Meses. Habían estado planeando esto durante meses. A mis espaldas. En mi propia empresa. Y no pensaste en preguntarme, dije. Mi padre frunció el ceño. No es algo que requiera tu permiso. Es mi empresa. Mi decisión. Ahí estaba. Después de 14 años. Después de todo. Seguía siendo su empresa. Yo solo era el empleado que había confundido el trabajo con el amor. Laura notó mi cara. No te lo tomes así, dijo. Vamos a trabajar juntos. Tú sabes que te valoro. Algo se quebró dentro de mí. Me levanté de la mesa. Felicidades, dije. Mi voz sonaba hueca. Espero que sepas lo que estás haciendo. Salí de esa casa sin mirar atrás. Escuché a mi padre gritar mi nombre, pero no me detuve. Manejé sin rumbo durante horas. Terminé en un mirador en las afueras de la ciudad, mirando las luces. Lloré por primera vez en años. No de tristeza. De rabia. De humillación. De haberme dejado usar así. Esa noche tomé una decisión. No iba a rogar. No iba a pelear. No iba a explicarles por qué lo que habían hecho estaba mal, porque si no lo veían solos, nunca lo iban a entender. Iba a irme. Pero no así nomás.
Iba a irme de una manera que les doliera tanto como me dolía a mí. Porque yo sabía algo que ellos no, esa empresa no funcionaba por el apellido. Funcionaba por mí. Y estaban a punto de descubrirlo. Al día siguiente llegué a la oficina temprano. Actué normal. Sonreí. Trabajé. Nadie notó nada. Pero por dentro, ya me había ido, durante 2 semanas no dije nada. Fui a la oficina cada día, hice mi trabajo, asistí a las reuniones. Laura empezó a actuar como si ya fuera la jefa, dando instrucciones, cambiando procesos que llevaban años funcionando. Mi padre la miraba orgulloso. Yo asentía y tomaba notas. Por dentro, estaba planeando cada movimiento. Lo primero que hice fue hablar con nuestro cliente más grande, esa cadena hotelera que yo había conseguido años atrás. El director de compras y yo teníamos buena relación. Lo llamé y le pedí un café informal, fuera de la oficina. Le dije que estaba considerando nuevos proyectos, explorando opciones. Él entendió sin que dijera más. Si alguna vez decides moverte, me dijo, avísame. Gente como tú no se encuentra fácil. Esa conversación me dio claridad. Yo tenía valor fuera de esa empresa. Yo era bueno en lo que hacía. No necesitaba el apellido de mi padre para existir. Empecé a documentar todo. Cada contrato que yo había conseguido, cada proceso que yo había implementado, cada relación comercial que yo había construido. No para robar información, sino para entender qué era mío y qué era de la empresa. La diferencia era más grande de lo que pensaba. Casi todo lo importante pasaba por mí. Los proveedores me llamaban a mí. Los clientes confiaban en mí. Los empleados venían conmigo cuando había problemas. Yo era la columna vertebral de esa operación y ellos estaban por entregarle el control a alguien que no sabía sostenerla. Laura convocó su primera reunión general como futura directora. Llegó con una presentación en PowerPoint llena de palabras vacías: sinergia, disrupción, innovación. Habló de cambiar todo, de modernizar, de sacudir el mercado. Los empleados escuchaban educados, pero yo veía sus caras. Estaban preocupados. Después de la reunión, 3 personas vinieron a mi oficina con la misma pregunta: ¿es en serio? ¿Ella va a ser la jefa? Les dije que sí, que era decisión de mi padre. ¿Y tú?, preguntaron. Yo voy a estar bien, respondí. No les dije más, pero creo que algunos lo intuyeron. Mi padre me llamó a su oficina una tarde. Pensé que finalmente íbamos a hablar de verdad. Me senté y esperé. Él carraspeó. Sé que el anuncio fue sorpresivo, dijo. Pero necesito que entiendas que esto es lo mejor para la empresa. Laura tiene ideas frescas. Tú eres excelente en operaciones, pero ella puede llevar la empresa al siguiente nivel. Lo miré sin parpadear. ¿Tú realmente crees eso?, pregunté. ¿O solo es más fácil darle todo a tu hija favorita? Se puso rojo. No seas injusto. Esto no es personal. Todo es personal, dije. Pero tienes razón en algo. Es tu empresa. Tu decisión. Yo solo trabajo aquí. Salí antes de que pudiera responder. Esa noche recibí un mensaje. Era de Roberto Mendoza, CEO de nuestra competencia más grande. Los conocía de eventos del sector, habíamos hablado algunas veces. Su mensaje era directo: escuché rumores de cambios en tu empresa. Si alguna vez te interesa conversar sobre oportunidades, tengo tu número. Me quedé mirando el mensaje durante 10 minutos. Luego respondí: me interesa. ¿Podemos reunirnos esta semana? Nos vimos 2 días después en un hotel discreto. Roberto fue honesto desde el inicio. Sé que tu padre le va a dar la empresa a tu hermana. Sé que tú construiste todo lo que tienen. Y sé que sin ti, esa empresa se va a caer en 6 meses. Me ofreció un puesto como director de operaciones, con salario del doble de lo que ganaba, participación en utilidades, y libertad para manejar las cuentas como yo quisiera. No te voy a mentir, dijo. Te quiero porque eres bueno, pero también porque sé que traerás clientes. Y eso nos conviene a ambos.
Aprecié su honestidad. Le dije que lo pensaría. No tuve que pensarlo mucho. Sabía que si aceptaba, sería visto como traición. Mi padre lo tomaría personal. Laura diría que les hice daño a propósito. Pero ellos ya me habían traicionado primero. Durante 14 años. Con cada promesa vacía, con cada decisión que tomaron sin mí, con cada vez que me hicieron sentir que mi trabajo no valía. Yo no les debía lealtad. Ellos me habían enseñado eso. Acepté la oferta. Firmamos el contrato una semana después. Acordamos que yo empezaría en un mes, tiempo suficiente para hacer la transición profesionalmente. Pero yo tenía otros planes. No iba a darles un mes para prepararse. No iba a entrenar a Laura para que ocupara mi lugar. No después de lo que habían hecho. Llegó el día. Era viernes. Laura había organizado otra de sus reuniones motivacionales. Todo el equipo estaba reunido en la sala de juntas. Ella hablaba de metas trimestrales, de expansión, de sueños. Mi padre estaba sentado atrás, sonriendo. Yo entré cuando ella estaba a mitad de su discurso. Todos me miraron. Caminé hasta el frente. Perdón por interrumpir, dije. Mi voz sonaba tranquila. Laura se veía molesta. Pero tengo un anuncio. Mi padre se enderezó en su silla. Renuncio. Hoy es mi último día. Silencio total. Laura se quedó con la boca abierta. Mi padre se puso pálido. ¿Qué? Dijo. No puedes. No así. Tenemos contratos, tenemos proyectos. Tenían, corregí. Ustedes tienen. Yo ya no. ¿Por qué? Preguntó Laura. Su voz temblaba. Por primera vez la vi insegura. Porque me entregaron la empresa que yo construí a alguien que no sabe manejarla, dije. Y no voy a quedarme a ver cómo la destruyen. Mi padre se levantó furioso. Después de todo lo que hice por ti. Te di trabajo, te di oportunidades. Me diste migajas, lo interrumpí. Y me hiciste creer que eran un banquete. Pero ya desperté. ¿A dónde vas a ir? Preguntó Laura. Sonreí. A trabajar con Roberto Mendoza. Empiezo el lunes. La cara de mi padre se descompuso. Sabía lo que eso significaba. Sabía que los clientes me conocían a mí, que confiaban en mí. Sabía que sin mí, la empresa que acababa de entregarle a Laura no valía nada. Eso es traición, dijo. No, respondí. Traición es lo que ustedes me hicieron. Esto es justicia. Caminé hacia la puerta. Los empleados me abrían paso en silencio. Algunos tenían lágrimas en los ojos. Sabían que la empresa estaba acabada. En la puerta me detuve y me volteé. Laura, dije. Ella me miró, pálida. Espero que disfrutes tu empresa. La que yo construí. La que tú vas a destruir. Salí de ese edificio por última vez. No miré atrás. Los siguientes días fueron un caos, aunque yo no lo vi directamente. Me enteré después, por antiguos compañeros que me escribieron. 3 clientes grandes cancelaron contratos esa misma semana. 2 proveedores clave pidieron renegociar términos porque ya no confiaban en la dirección de la empresa. 5 empleados renunciaron en los siguientes 10 días. Laura entraba en pánico, llamando reuniones de emergencia, tratando de controlar un barco que se hundía. Mi padre intentó llamarme 14 veces el primer día. No contesté ninguna. Me escribió mensajes: necesitamos hablar, esto es un error, eres mi hijo. Borré cada uno sin leer completo. Roberto cumplió su palabra. Mi nueva oficina era más grande que la que tenía antes. Mi equipo era profesional, enfocado, sin dramas familiares. Y los clientes empezaron a llegar. Primero fue la cadena hotelera. El director de compras me llamó personalmente. Escuché que te moviste. Nosotros también nos movemos contigo. Luego otros 2 clientes importantes. En un mes, le había quitado a mi antigua empresa el 40% de sus ingresos. No fue venganza.
Fue consecuencia, pasaron 6 meses. La empresa de mi padre se desmoronó exactamente como yo sabía que pasaría. No fue dramático, no fue instantáneo. Fue lento y doloroso. Cada semana llegaban noticias a través de antiguos compañeros que aún me escribían. Contratos perdidos. Entregas retrasadas. Errores de producción que costaban miles. Laura trataba de controlar todo pero no entendía cómo funcionaba nada. Mi padre intentaba rescatar la situación, pero a sus 62 años ya no tenía la energía ni el conocimiento actualizado para hacerlo. La empresa que había tomado 3 generaciones construir y 14 años perfeccionar estaba muriendo en tiempo real. Yo debería haberme sentido satisfecho. Vengado. Victorioso. Pero la verdad es que me sentía vacío. Sí, tenía un mejor trabajo. Sí, ganaba más dinero. Sí, los clientes me respetaban y mi jefe me valoraba. Pero había noches en las que me despertaba pensando en mi padre, en cómo habíamos llegado hasta ahí. En si yo había sido demasiado duro. En si había destruido algo que no tenía derecho a destruir solo porque estaba herido. Mi madre me llamó. Ella y mi padre estaban divorciados desde hace años, así que no tenía lealtad hacia él en esto. Tu padre está destruido, me dijo. No duerme. Apenas come. La empresa está quebrada, van a tener que cerrar o vender. Esperó que yo dijera algo. No lo hice. ¿No sientes nada?, preguntó. Siento muchas cosas, respondí. Pero no culpa. Ella suspiró. Tu hermana tampoco está bien. Renunció. Dice que no puede más con la presión. Colgué poco después. No quería saber más. La verdad llegó de una forma que no esperaba. Un sábado por la mañana alguien tocó a mi puerta. Abrí y era Laura. Se veía terrible. Había bajado de peso, tenía ojeras profundas, el pelo sin lavar. ¿Podemos hablar?, preguntó. Parte de mí quería cerrarle la puerta en la cara. Pero otra parte, la parte que recordaba cuando éramos niños y ella me seguía a todos lados, no pudo hacerlo. La dejé pasar. Se sentó en mi sala y se quedó callada durante 1 minuto completo. Luego habló. Tienes razón, dijo. En todo. Yo no sabía nada. No estaba lista. Papá me convenció de que sí, de que yo podía hacerlo, y yo le creí porque quería creerle. Porque me gustaba que me viera así, como si fuera especial. Las lágrimas corrían por su cara. Pero no soy especial. Solo soy la hija favorita del hombre equivocado. ¿Por qué estás aquí?, pregunté. ¿Qué quieres que haga? ¿Que regrese? ¿Que lo salve? Negó con la cabeza. No. Sé que eso no va a pasar. Solo vine a decirte que lo siento. Siento no haber visto lo que estaba pasando. Siento haber aceptado algo que no me correspondía. Y siento que papá nunca te haya dicho lo que yo te digo ahora, que sin ti esa empresa nunca fue nada. Me quedé mirándola. Esta era la conversación que había esperado durante meses. La validación. El reconocimiento. Pero ahora que lo tenía enfrente, no se sentía como pensé que se sentiría. No me daba satisfacción. Solo tristeza. ¿Y papá?, pregunté. ¿Él también lo entiende? Laura se limpió las lágrimas. Papá está quebrado. En todos los sentidos. Perdió la empresa, perdió su orgullo y perdió a su hijo. Pero no sé si entiende por qué. Sigue creyendo que tú nos traicionaste. Entonces no hay nada más que hablar, dije. Laura asintió. Se levantó para irse. En la puerta se detuvo. ¿Alguna vez nos vas a perdonar? La pregunta me golpeó. No lo sé, respondí honestamente. Tal vez algún día. Pero no hoy. Ella se fue. No la volví a ver durante mucho tiempo. 2 meses después, me enteré de que habían vendido la empresa. Una compañía más grande la compró por casi nada, básicamente rescatando los activos y algunos contratos que quedaban. Mi padre tuvo que aceptar porque la otra opción era la quiebra total. Perdió todo.
La casa familiar, los ahorros, su reputación en el sector. Se mudó a un departamento pequeño con lo poco que le quedó. Laura consiguió trabajo en una agencia de publicidad, empezando desde abajo, ganando una fracción de lo que creía que valía. Yo seguí trabajando. Me concentré en construir mi nueva vida. Salía con amigos, viajaba, incluso empecé a salir con alguien. Pero había algo que no terminaba de cerrar. Una noche, después de una cena con mi novia, ella me dijo, hablas mucho de lo que pasó con tu familia. ¿Sigues enojado? No estoy enojado, dije. Ella me miró con esa forma que tienen las personas cuando saben que estás mintiendo. Sigues peleando una guerra que ya ganaste. ¿Cuándo vas a soltar? Esa pregunta me persiguió durante semanas. ¿Cuándo iba a soltar? Yo había ganado, en todos los sentidos. Tenía el éxito, el reconocimiento, la vida que quería. Ellos habían perdido todo. Yo había demostrado mi punto. Pero seguía cargando el peso de esa rabia como si todavía necesitara probar algo. Como si dejar ir significara que ellos habían ganado. Mi padre me escribió un mensaje un año después de todo. Era largo, desorganizado, lleno de errores de escritura. Decía que había tenido mucho tiempo para pensar. Que había entendido sus errores. Que nunca debió poner a Laura por encima de mí. Que la empresa era mía en todo menos en el nombre y que quitármela había sido la peor decisión de su vida. Terminaba diciendo, no espero que me perdones. Solo espero que sepas que me arrepiento. Y que siempre fuiste el hijo del que más orgulloso debí estar. Leí ese mensaje 10 veces. Lloré. No de felicidad. De liberación. Porque finalmente escuchar esas palabras me hizo entender algo, yo no las necesitaba. Ya no. Había construido mi valor sin ellas. Había aprendido que el reconocimiento que más importa es el que te das a ti mismo. Respondí 2 días después. Un mensaje corto, gracias por decirlo. Espero que estés bien. No dije que lo perdonaba. No dije que quería verlo. Solo reconocí sus palabras y seguí adelante. Hoy han pasado 2 años desde que me fui. No he vuelto a esa ciudad. Mi vida está aquí, en este lugar nuevo donde nadie me conoce como el hijo de o el hermano de. Soy solo yo. Trabajo duro, pero con límites. He aprendido a decir que no. He aprendido que la lealtad tiene que ser mutua o no es lealtad. He aprendido que a veces amar a tu familia significa amarlos desde lejos. ¿Me arrepiento de haberme ido así? No. ¿Me arrepiento de haberlos dejado caer? A veces. En las madrugadas, cuando no puedo dormir, me pregunto si pude haber hecho las cosas diferente. Si pude haber peleado sin destruir. Pero luego recuerdo cómo me sentí ese día en la comida familiar, cuando anunciaron que Laura sería la directora. Recuerdo la humillación, la invisibilidad, los 14 años de trabajo borrados en un segundo. Y sé que hice lo único que podía hacer para sobrevivir. Laura y yo hablamos ocasionalmente ahora. Mensajes cortos, superficiales. Felicitaciones de cumpleaños. Ella está bien, creo. Creció. Aprendió. A veces pienso que tal vez algún día podamos reconstruir algo. No lo que teníamos, porque eso nunca existió realmente. Pero algo nuevo. Algo honesto. Mi padre y yo no hablamos. No sé si algún día lo haremos. Hay heridas que el tiempo no cierra, solo las hace menos dolorosas. Pero estoy en paz con eso. Porque aprendí que no le debo mi vida a nadie solo porque compartimos sangre. Aprendí que está bien elegirte a ti mismo, incluso cuando otros te llamen egoísta. Aprendí que a veces la única forma de salvarte es dejando que otros se hundan. Vivo solo. Trabajo en lo que me gusta. Duermo bien la mayoría de las noches. No es la vida perfecta, pero es mía. Y después de tantos años tratando de vivir la vida que otros planearon para mí, eso es suficiente. A veces me preguntan si valió la pena. Si todo el dolor, la ruptura, la pérdida valió la pena. Y la respuesta es sí. Porque la alternativa era quedarme, sonreír y morir un poco cada día.
Y yo elegí vivir. Aunque vivir doliera. Aunque vivir significara perder a mi familia. Porque al final, la única persona con la que tienes que vivir para siempre es contigo mismo. Y yo puedo mirarme al espejo sin vergüenza. Eso es más de lo que muchos pueden decir.